mí un privilegio poder estar aquí. Agradezco al pastor Jacob, agradezco a la iglesia por esta invitación y de verdad que es un gran privilegio, es un gran honor poder estar aquí compartiendo estos temas que en verdad para mí son muy importantes, son relevantes, principalmente para la vida de los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, vemos cómo hay ciertas perspectivas, ciertos puntos de vista acerca de las cosas. Y a veces nos cuesta trabajo relacionar lo que es, en verdad, lo que tiene que ver Dios con todas las cosas. Así que el tema que voy a compartirles hoy es cosmovisión. Y bueno, quiero comenzar con una breve experiencia que yo tuve cuando era un niño. Yo soy originario de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Por la gracia de Dios ya llevamos algún tiempo acá en este bellísimo estado de Chiapas. Pero cuando vivía ya en casa de mis padres, yo fui hijo de una madre cristiana y un padre no cristiano. Y bueno, yo resulta que mi mamá todos los lunes a las 4 de la tarde me llevaba a la sociedad femenil. Obviamente yo no estaba ahí, ¿verdad? En las reuniones, pero no solo iba yo, sino también iban los hijos de las demás hermanas. Y entonces, mientras ellas estaban ahí en sus cultos, en sus reuniones, nosotros, todos los niños, los jovencitos, nos reuníamos ahí en el patio del templo y nos poníamos a jugar, a hacer algunas cosas, y la verdad es que nos llevábamos muy bien, éramos muy buenos amigos, todavía tengo amigos entrañables desde ese entonces. Y bueno, la verdad es que yo me conducía muy bien, adecuadamente, porque estábamos en el templo, porque somos cristianos, porque los demás niños también tenían una buena conducta. Y ese era el ambiente en el cual yo pues crecí, en el cual yo me desarrollé. Sin embargo, también en mi casa, que estaba muy cerca del templo donde íbamos, allí en mi casa, o en la casa de mis padres, allí alrededor de la casa había otros niños que no eran cristianos. Y también cuando no íbamos al templo, pues también los niños, los jovencitos salían a divertirse allí en la calle, y pues yo también salía y tenía amiguitos ahí, pero pude comprobar que mi comportamiento no era igual en el templo que con los niños de mi calle o de mi barrio, como decimos vulgarmente. Así que así fui creciendo. Entonces llegó el tiempo, el momento en el que pues empecé a vivir una doble vida. Porque yo decía, es que con mis amigos de mi cuadra no puedo comportarme igual, porque ellos no son cristianos, y si yo me empiezo a comportar cristianamente, ellos me van a rechazar. Pero también si voy a la iglesia y me comporto como con los amigos de mi cuadra, pues también me van a ver raro, me van a regañar, me van a exhortar y van a decir que pues no soy un buen joven cristiano. Así que empecé a tener esta dualidad en mi mente y mi mundo comenzó a dividirse en dos. A lo que a una parte que no tiene que ver con la iglesia y todas las actividades, le aprendí a llamarle secular. Y por otro lado, pues empecé a llamarle a la iglesia y a todas las actividades las cosas de Dios. Y así fue como comencé a vivir. Por un lado, el mundo secular, y por otro lado, pues comencé a vivir en las cosas de Dios. Y mi vida quedó partida. Pero bueno, esto es un punto de vista. Y seguramente, joven,
A lo mejor tú te has visto en la misma situación en que yo me encontré por mucho tiempo, muchos años de mi vida. Estuve con esta visión acerca del mundo, pensar que hay cosas de Dios y cosas donde Dios no tiene nada que ver. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre cosmovisión, pero la pregunta entonces es, qué es cosmovisión? ¿Qué es cosmovisión? Bueno, sin lugar a dudas, el término viene de cosmos, que significa el mundo. Visión, bueno, entonces es cómo veo el mundo, pero no me refiero exclusivamente a la creación como tal, sino a todos los aspectos de la vida en el mundo de Dios. ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Cómo puedo yo relacionar a Dios con todos los aspectos de mi vida? Porque si hemos vivido en un mundo secular y en las cosas de Dios, entonces nos cuesta mucho trabajo entender cómo puedo vivir el mundo secular, entre comillas, ahorita voy a aclarar eso, y cómo Dios interviene en cada cosa, en cada acto, en cada aspecto, en cada esfera de la vida. Bueno, ¿qué es cosmovisión? Sin duda alguna, bueno, voy a tratar de definir con la siguiente diapositiva. Un sinónimo aceptable es perspectiva de la vida o visión confesional. También podríamos hablar vagamente acerca del conjunto de principios o ideales de una persona. Para nuestros fines, es decir, para el uso de esta conferencia, entonces definiremos cosmovisión como el marco de referencia más global. El marco de referencia más global. En la siguiente diapositiva lo estoy allí expresando. Dice así, el marco de referencia más global de las creencias más básicas que uno tiene acerca de las cosas. Todos nosotros tenemos una cosmovisión. No hay alguna persona que no tenga cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión sin excepción. Nadie puede decir yo no tengo una cosmovisión. Claro que sí, porque en cada cosa que hacemos tenemos una cosmovisión. Por ejemplo, todos nosotros tenemos fe. Fe en algo o en alguien. Hay cosas muy básicas. Mira, por ejemplo, cuando tú te subes a un avión, tú subes al avión con la seguridad de que ese avión va a llegar a su destino, ¿no es verdad? De lo contrario, pues no te subirías ahí. Yo no lo haría, ¿verdad? Si yo sé, simplemente si sé que el piloto está dudando, los que dan mantenimiento tienen ciertas dudas y yo me llego a enterar, yo no me subo, ¿verdad? Ni aunque me obliguen, aunque me digan no pasa nada. Si alguien está titubeando, yo no me subiría a este avión. Es decir, tengo una fe cuando me subo al avión de que ese avión va a llegar a su destino. Cuando hablamos de cosmovisión, todos tenemos una creencia básica de las cosas, de lo que va a suceder. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, yo quiero tener una cosmovisión o tengo una visión acerca del campo. Si mi padre o yo mismo he trabajado en el campo, en la siembra, soy agricultor, entonces debo decir que tengo una visión de sembrar. Esa visión me lleva a analizar varios aspectos. Por ejemplo, cuando viene el tiempo de la seca, muy pocos siembran o se siembra muy poco acerca de ciertos productos que la tierra puede dar en la seca. De hecho, casi no se da ninguno. Siempre sembramos antes de que vengan las lluvias. El campesino sale al campo, siembra, porque dice, ya vienen las lluvias.
más o menos, y empiezan a calcular los meses. Pero aunque ellos salen y siembran, ¿quién les asegura a ellos que va a llover? Pues simplemente porque así pasa todos los años, entonces siguen el patrón. Pero si van a analizar en lo profundo de su corazón, ellos se dan cuenta que tienen fe en que va a llover. De lo contrario, no saldrían a sembrar. Su visión es salir a sembrar porque va a llover y su fe es que va a llover. Entonces, todos tenemos una cosmovisión sin excepción. Nadie puede decir yo no tengo una visión de las cosas. Todos, absolutamente, todos tenemos una cosmovisión. En la siguiente diapositiva, en la que sigue, toda cosmovisión obedece a algún motivo básico. Allí en esta diapositiva que ustedes están viendo, presento 4 motivos básicos que generan nuestra manera de ver el mundo. Yo entiendo que estoy hablando con hermanos, hermanas de la iglesia, jóvenes, principalmente jóvenes que están estudiando una carrera profesional, que se están preparando, que están en estos momentos descubriendo las cosas que Dios creó. Aunque obviamente en la universidad no te dicen que Dios las creó. Porque la religión que se enseña en las escuelas es el humanismo. Quiero aclarar esto, quiero hacer un paréntesis. Se dice que la educación debe ser laica, ¿no es verdad? Pero esto no significa que no se enseñe una religión. Cuando se habla de que la educación debe ser laica, quiere decir que la educación y la enseñanza es enseñada por laicos, no por clérigos, no por sacerdotes, no por pastores, etcétera, etcétera, sino, o líderes, ¿verdad?, religiosos, sino que es enseñada por profesores profesionales que se han preparado para la enseñanza. Pero esto no significa que nos enseña una religión. El humanismo como tal es una religión. Este humanismo centra todas las cosas en el hombre. Hace algunos siglos atrás, en las escuelas que había, y principalmente en la enseñanza en el hogar, se enseñaba, por ejemplo, creador, creación. Y la gente pensaba y decía, voy a ir a descubrir lo que Dios ha creado, las leyes que Dios ha dado a las cosas, a los árboles, a los animales, a la tierra, a la gravedad, a todas esas cosas. Y entonces la gente hacía ciencia partiendo del fundamento de un creador, creación. Después, en la modernidad, este motivo básico cambió, porque las personas empezaron a decir, no, no necesitamos de Dios. Y miren, esta clase o esta materia que se impartía, creación, creador, creación, cambió de nombre. ¿Sabes cómo se llama ahora? Ciencias naturales. Esto es lo que pasaba o esto es lo que pasa. Y yo no sé cuántos de ustedes, los que están estudiando en la universidad, vieron esta materia, quizás en la primaria o en la secundaria, y luego se empieza a subdividir o a hacer especialidad en cada área de las ciencias naturales, pero ya no aparece ahí la figura del creador. Esto es humanismo. Yo mismo por mi propia cuenta puedo llegar a descubrir lo que está en la naturaleza. Ese es el punto. Déjame decirte algo. Eso es una religión. Entonces, en las escuelas, en todas las escuelas, en cualquier universidad, se enseña una religión. Es cierto, no se enseña la religión cristiana, pero no significa que no se enseña una religión. Se enseña el humanismo, el hombre como el centro de todas las cosas. Y nos enseñan que todas las cosas giran alrededor del hombre. Pero nosotros en nuestra fe cristiana
entendemos que hay un creador y que todas las cosas fueron creadas para Dios y no para los hombres. Así que, jóvenes o hermanos que nos están viendo, toda cosmovisión obedece un motivo básico religioso. Todos tenemos un motivo básico. Todos creemos algo de las cosas. Y en base a lo que tú crees, es como actúas, es como piensas, es como desarrollas las cosas que te enseñan en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, en la primaria, en cualquier posgrado que estudies. Tienes en tu corazón un motivo básico religioso. Es probable que no lo sepas, que no lo hayas descubierto. Es probable que tú digas, es que esto no tiene nada que ver con Dios, es probable que no tenga nada que ver con teología, pero déjame decirte algo, que no sepas que es algo teológico, que es algo religioso, que tienes un motivo en tu corazón, no significa que no están ahí. Es probable que lo ignoremos. Y mi tarea en esta hora, y espero que en la siguiente sesión también, pueda comprobar que todos tenemos una motivación básica religiosa en nuestro corazón y que nuestro pensar, nuestra conducta, todo lo que somos obedece a ese motivo básico religioso que está en tu corazón. Bueno, muchos dirán, pastor, pero yo soy cristiano, mi motivación es Cristo. Y sí, efectivamente. De hecho, la Iglesia Nacional Presbiteriana podemos afirmar y asegurar con todo fundamento que somos una iglesia confesional. Confesamos que Cristo es el Señor, pero en la práctica siempre terminamos obedeciendo el motivo básico religioso que está en nuestro corazón. Bueno, pero no te asustes, porque puede ser que haya un motivo básico escritural en tu corazón. Vamos a analizar que a lo largo de la historia, en el mundo de Occidente, hay 4 o 5, vamos a ver, 4 por ahora, 4 motivos básicos religiosos. Estos son los 4 que han dominado el Occidente. Hay varios autores cristianos, filósofos, científicos que han indagado sobre estos 4 motivos básicos religiosos a lo largo de la historia de Occidente, donde tú y yo hemos estado, donde nuestros antepasados estuvieron, y vamos a ver cómo es que estos 4 motivos religiosos han dominado el corazón y la mente de los hombres. Veamos el primer motivo básico religioso. Todo comenzó ya de manera estructurada con los griegos. Bueno, no es que haya sido el origen de estos motivos, simplemente es de los más antiguos, pero este motivo básico religioso griego ha sido un motivo básico que ha dominado, incluso, déjame decirte algo, hasta nuestro tiempo. Se dice en la historia que los romanos conquistaron a los griegos militarmente, pero la verdadera conquista se dio en el intelecto, porque los griegos dominaron en su filosofía, en su manera de pensar, en su manera de estructurar el pensamiento, dominaron no solo a los romanos, sino dominaron a todo el mundo. De hecho, todavía hoy hay mucho de este motivo básico religioso en las personas que están a nuestro alrededor. Incluso voy a atreverme a decir esto y lo digo con tristeza. Este motivo básico religioso ha dominado incluso a la iglesia cristiana. Veamos en qué consiste este motivo básico religioso griego. Consiste en materia-forma, ¿sí? ¿De dónde viene esto? Bueno, la siguiente diapositiva nos va a ilustrar
los babilonios y los egipcios. Obviamente antes de ellos había otras culturas más antiguas como los mesopotámicos, los fenicios, etcétera, ¿no? Pero estos dos imperios o potencias mundiales marcaron la historia. Por un lado tenemos a los babilonios. Los babilonios, ellos adoraban a la luna. Marduk era uno de los dioses poderosos, aparentemente, de los babilonios. Y estaban otros que incluso la Biblia, las escrituras mencionan. Estos babilonios adoraban a la luna. Y vean cómo ellos tenían una cosmovisión de las cosas. Cuando tú ves la luna, hoy en nuestro tiempo, cuando sales en la noche, como a esta hora, y ves la luna, ¿cómo la ves? Bueno, algunos dirán, yo la veo redonda. No sé cómo esté ahorita, no me tomé el tiempo para verla. Pero no sé si está redonda o está a la mitad o está, solamente se ve una orilla. La verdad no sé cómo esté, pero esta luna podríamos decir que es cambiante. ¿Sí? Entonces, los babilonios al adorar a la luna y darse cuenta que la luna está cambiando, ellos dicen, tenemos un Dios que es cambiante. Así que los cambios son necesarios para agradar a la luna, a nuestro Dios. Y entonces encontramos en la historia y la cultura de los babilonios, encontramos que ellos están cambiando constantemente su manera de ver las cosas. Construían castillos impresionantes, tenían unas mantas o mantos impresionantes de telas finísimas, labradas impresionantes, de manera impresionante. Ellos establecían sus reinos en ciertas partes. A veces encontramos que las capitales del imperio babilónico están en el desierto, a veces están en la selva, a veces están en las montañas. De repente tenemos castillos enormes y de repente no hay castillos. De repente tienen unos jardines colgantes. No sé si tú recuerdas en las escrituras cuando Nabucodonosor se asoma por las ventanas de su palacio y empieza a ver la gran riqueza que hay. Y dice la Biblia que se vanaglorió, dice, todo esto lo he hecho yo con mi mano. Yo me imagino que él estaba viendo esos jardines hermosos, jardines colgantes, imagínate eso. Ellos habían construido tantas cosas, pero al paso del tiempo, los babilonios cambiaban de estructura en sus construcciones, pero no solo en la construcción, cambiaban su manera de trabajar, cambiaban su manera de actuar, cambiaban sus creencias. Nunca tienen un Dios que es fijo, excepto la luna, porque la usan como referencia para trabajar, para desarrollar su cultura, la tecnología que había en ese entonces para desarrollar la ciencia de los babilónicos o de los babilonios. Tenemos el imperio babilónico. Por otro lado, tenemos a los egipcios. ¿A quiénes adoraban los egipcios? Pues adoraban al sol, a Ra, el dios sol. ¿Sí? A diferencia de la luna, el sol siempre está constante, siempre está brillante, no cambia. El sol genera calor, genera luz. Ellos creían que el sol traía también lluvias y traía también la seca, y pensaban que el dios sol proveía todas las cosas necesarias para que ellos pudieran vivir. Así que los egipcios comienzan a vivir para adorar al dios sol. ¿Sí? Y estoy hablando ya del imperio egipcio unificado, porque había un Alto Egipto, un Bajo Egipto, había muchas construcciones,
Si ustedes ven algún documental de construcciones egipcias, van a encontrar que hay pirámides, hay esfinges, hay tumbas, hay templos por todo Egipto. Pero cuando se unifica el Egipto, ellos construyen pirámides impresionantes, esfinges. Y estas construcciones son permanentes, no se destruyen. Bueno, al grado de que a pesar de que han pasado cientos y cientos de años, hoy en día todavía están ahí construidas las pirámides de Egipto. No han sido destruidas. ¿Por qué? ¿Por qué los egipcios construyeron así estas pirámides? Porque ellos buscaban que sus construcciones fueran permanentes, porque su Dios es permanente, el Dios Sol es permanente. Entonces la cosmovisión de los egipcios cambia. Ellos no están construyendo para luego cambiar, no son construcciones temporales, no son trabajos temporales. Ellos siempre buscan que sean permanentes. De hecho, cuando han descubierto las tumbas en las pirámides egipcias, impresionantemente se han encontrado las momias que tienen una conservación impresionante. Ellos desarrollaron tecnología, ciencia, desarrollaron tantas cosas que hoy en día podemos ir, bueno, los que tienen posibilidad pueden ir a un museo y ver una momia y se darán cuenta que está intacta. No tuvo su cuerpo una descomposición. En eso no me pueden negar que hay gran ciencia en los embalsamientos a las personas, porque ellos hablaban de una permanencia. Vean cómo la creencia que tienen de un Dios, tanto babilónicos como los egipcios, les da una cosmovisión de vida. Ellos no están pensando porque se les ocurrió algo, no están a la deriva, sino que están siendo coherentes con la cosmovisión que tienen, están siendo coherentes con sus creencias básicas. Y lo podemos ver en todos los aspectos de la vida. De hecho, ellos creían que cuando una persona moría tenía que ser embalsamada, para que en un futuro pudiera volver a la vida, porque ellos hablan de permanencia como su Dios Sol. Entonces tenemos dos cosmovisiones diferentes. Y hubo dos personas que, dos cosmovisiones que salen de estos dos pueblos, babilonios y egipcios. Por un lado tenemos a Abraham. ¿De dónde lo llamó Dios a Abraham? De Ur de los Caldeos. Toda esa región es lo que viene siendo Babilonia. ¿Sí? Ahora, ¿y de dónde llamó Dios a su pueblo? ¿De dónde los libró? De Egipto. Dios sacó a su pueblo, hizo a su pueblo de Abraham, siendo un ciudadano de aquellos lugares de Babilonia, aunque todavía no era Babilonia como tal, pero allí ya había esta cosmovisión de adorar a la luna. Y Dios llamó al pueblo de Israel de Egipto, donde tenían esta cosmovisión de Ra, el Dios Sol. Pero Dios no quiso que tomaran ninguna de estas dos cosmovisiones, sino que Dios es el proveedor de la cosmovisión del pueblo de Israel. Eso pasó con Abraham y su descendencia, con el pueblo de Israel. Pero también surgen de ahí los griegos. A mí a veces, lo digo en son de broma a mis estudiantes en el seminario, les digo, a mí me caen mal los griegos, porque a veces son presumidos. Bueno, todo el tiempo son presumidos. Cuando tú los lees, ellos dicen, no, es que nosotros tuvimos una revelación del cielo, una emanación dada a nuestros padres, y de ahí nosotros descubrimos el motivo básico, forma, materia. No, no es así.
Lo que hicieron los griegos fue tomar un poco de los babilonios y un poco de los egipcios. Se los puedo explicar. En esta misma diapositiva, los griegos tomaron de los babilonios la adoración a la luna, que es algo cambiante. Los griegos llegaron a la conclusión de que lo cambiante produce caos. No hay manera no hay forma de progreso, porque es cambio y cambio y cambio y cambio. ¿Sí? Y ellos dijeron, bueno, a esto le vamos a llamar materia. ¿Por qué materia? Porque la materia no tiene forma. La materia está ahí. Tú agarras una piedra no tiene forma. Agarras, no sé, algo, cualquier cosa, y no le hallas forma. Y ellos dicen, el origen de la vida era un caos. Era materia nada más. Por cierto, en las universidades a veces se enseña esto, ¿no? Como la materia indestructible, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, dicen, ¿verdad? Ahí los antiguos científicos. Bueno, yo tengo otra hipótesis o una teoría más bien. Yo creo que la materia tuvo un origen, tuvo una creación, y es Dios quien creó la materia. No es que no tuvo un origen y no es que no se destruye. Dios puede destruir la materia y la puede transformar en lo que Él quiera. Bueno, estoy hablando desde mi punto de vista como cristiano, ¿verdad? Pero bueno, los griegos tomaron entonces de la cosmovisión babilónica e hicieron la materia, pero también tomaron de los egipcios, porque ellos decían, es que tenemos que darle orden a la materia, tenemos que darle forma a la materia. Y entonces, ¿cómo le damos forma? Bueno, pues con la cosmovisión egipcia, con lo que siempre ha estado ahí luchando contra la materia. De hecho, más adelante, como en 4 o 5 diapositivas más adelante, vamos a ver que ah, los griegos, de ahí nace su mitología. Por ejemplo, ellos dicen, no podemos controlar el agua, el mar, pero hay un Dios que sí lo puede controlar. ¿Se acuerdan quién era? Poseidón. Sí. No podemos controlar los rayos que vienen del cielo. ¿Se acuerdan quién controla los rayos? Zeus. ¿Quiénes eran los dioses del caos? Los titanes. ¿Quiénes son los dioses que controlan el caos? Los dioses del Olimpo. Y de ahí viene la mitología griega. No nació nada más por la mente fantasiosa de algún filósofo. Tiene su origen. Y es muy interesante saberlo para que, bueno, quizás de más jóvenes veíamos ahí los Caballeros del Zodiaco y algunas películas como los dioses del Olimpo, Zeus, Poseidón, Prometeo, Hércules y todos estos dioses y semidioses que aparentemente le dan orden al caos. Por eso surge este motivo forma materia. Ahora, si tú crees en esta forma materia, en la siguiente diapositiva, quiero decirte que esta cosmovisión griega trae como resultado una visión del mundo dualista. Porque tú dices, bueno, yo quiero inventar algo, tengo materia y lo único que voy a hacer es darle forma. Y parece muy razonable, ¿no lo crees? Pero no es así. Puedes avanzar, por favor, en la siguiente diapositiva. Mira, ahí tenemos la mitología griega, los babilónicos, los titanes, la materia, los egipcios, los dioses del Olimpo, la forma. Esto fue lo que hicieron los griegos. Ahora, hay un dualismo que es de los griegos. La siguiente diapositiva. Bueno, antes. Este dualismo griego parte tu idea de ver al mundo. Dices, todo lo que no está bajo mi control
es un caos, es materia. Mi tarea es tomar eso, controlarlo y darle forma. ¿En qué sentido está esta cosmovisión en nuestra mente y corazón? ¿En qué sentido está esto en nuestra mente y corazón? Bueno, en todo lo que hacemos, ¿no? Hay mucho de esto en todo lo que hacemos. Cuando no tienes el control de algo, ¿qué pasa? Te desesperas. Es un enigma. Incluso muchos se enferman porque no pueden controlar las cosas que suceden. Llega un momento en que la gente dice, esto es un caos, porque hay muchas cosas, muchas situaciones, hay objetos, artefactos, hay cosas ahí que no puedo controlar, hay enfermedades, hay situaciones que no puedo tener control. Y entonces esto nos estresa. Este es el motivo básico griego. Creo que hay mucho de esto en nuestra mente y corazón. Y muchas de las decisiones o desesperación o de tu manera de pensar viene de este motivo básico religioso. Probablemente tu cosmovisión venga de este motivo básico religioso. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el motivo básico escritural. ¿Recuerdas que te dije que el pueblo de Israel salió, por un lado, Abraham sale de Babilonia y por otro lado, Egipto, el pueblo de Israel es liberado de Egipto? Dios formó un pueblo llamándolos de estas dos cosmovisiones, pero no para que siguieran en esta cosmovisión, sino para darles la cosmovisión real, basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es este motivo básico escritural? Este motivo básico escritural es creación, caída, redención, consumación. Es muy distinto al motivo básico griego. ¿Te das cuenta? El motivo básico griego divide el mundo. Te da una visión dual. Divorcia la materia de la forma. Pero en el motivo básico escritural encontramos que hay una integridad en la vida del hombre. El hombre fue creado. Vamos a ver cada aspecto de manera rápida, resumida, porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver, por ejemplo, la creación, que es el primer aspecto de este motivo. El hombre fue creado como una integridad. Esto que voy a decir va a ir mucho en contra de enseñanzas que hemos recibido desde niños. Y a lo mejor va a causar polémica, pero mi idea no es generar una polémica, sino tratar de ser escritural, ¿sí? Y bueno, si tienes tu Biblia allí en tu mano, pues vamos a ver cómo la Biblia nos muestra esto. Dejé mi Biblia por allá atrás, pero bueno, aquí vamos a verla. Gracias por compartirme. Dice, quisiera que buscaras en la Biblia, en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Algunos dirán, el hombre es un ser compuesto, porque vemos ahí que Dios creó el cuerpo y luego le dio su espíritu y posiblemente no sabemos en qué momento le dio el alma, como si fueran tres
2 o 3 sustancias distintas en el hombre. Y algunos dicen, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos un alma. Y el conjunto de estas 3 sustancias conforman al hombre. Pero si tú observas bien en la escritura, y lo voy a dejar ahí para que lo analicemos o lo analices tú, o quizás en una conferencia futura podamos abundar en esto, profundizar, ampliar, para que tengamos una explicación mucho más precisa, pero principalmente basadas en las escrituras. El versículo 7 otra vez dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. No dice que formó el cuerpo. Y luego dice, y dio soplo de vida en su nariz, aliento de vida. Algunos dicen, ahí está el espíritu. Pero ese no es el espíritu. Es un soplo que viene de Dios y que da vida. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia donde principalmente dar vida le corresponde a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vivifica todas las cosas y los lleva a la meta final. Pero no está diciendo allí que el hombre primero fue formado su cuerpo y luego que le dio el espíritu. Dice, fue formado el hombre. ¿Qué entendemos por hombre? El aliento de vida, voy a primero explicar esto. El aliento de vida es el soplo de Dios en la nariz del hombre. Si nosotros dijéramos, es un espíritu que sale de Dios y se lo da al hombre, entonces tendríamos que decir que el hombre es un Dios o un semidios. Pero la Biblia no habla del hombre como un semidios. Dice, es que Dios me dio y puso dentro de mí algo que es de él. Por lo tanto, soy un Dios o un semidios. No es así. La Biblia habla de que Dios formó al hombre. El hombre es una creación de Dios y lo crea en integridad. Dios no creó y no sigue creando al hombre como un cuerpo y luego le da su espíritu y luego le da un alma. Más bien lo que deberíamos decir es, el hombre no tiene espíritu, no tiene alma, no tiene cuerpo. El hombre es cuerpo, el hombre es espíritu, el hombre es alma. Es como la luz que entra en un prisma. ¿Sí lo has visto alguna vez? Entra una luz, pasa por un prisma y ese prisma da varias luces. Y aquí es donde llegamos al tema de la imagen de Dios. El hombre es la imagen de Dios. No es que fuimos creados como Dios. No significa que el hombre tiene un cuerpo como nosotros. No significa que tiene un alma o que tiene un espíritu. Dios es espíritu. Imagen de Dios o imago Dei, como se dice en latín, nosotros somos el reflejo de la imagen de Dios. Como cuerpo, como estructura creada, reflejamos a Dios como espíritu que responde a la dirección que Dios nos da. Reflejamos a Dios como alma, reflejando la autoridad que Dios ha dado al hombre. En ese sentido, reflejamos a Dios. Después Dios le da en la escritura, si ustedes leen Génesis 1, 2, se van a dar cuenta de que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Una vez que lo ha creado en integridad y que el hombre va a reflejar quién es Dios,
Entonces le da un puesto de trabajo en la creación. Dice, y puso Dios al hombre en medio del huerto del Edén. Puso Dios al hombre en medio del huerto del Edén. Pero no lo puso ahí para ser un holgazán. He oído tantas veces como algunos dicen, por culpa de Adán y por culpa de Eva, yo tengo que trabajar. Si ellos no hubieran pecado, yo estaría acostado así en un río, quizás ahí acariciando la melena de un león, estirando la mano, tomando algún fruto y comiéndomelo, pero todo por culpa de Adán y de Eva. No, esa es una interpretación medio graciosa. Cuando la he escuchado, pues la verdad no puedo evitar que me dé risa. No, Dios no creó al hombre para que estuviera así en el huerto del Edén, lo puso para que lo labrara. Le dio un mandato: vas a trabajar, vas a labrar la tierra, vas a ponerle nombre a los animales, vas a desarrollar la creación, vas a extender el jardín por toda la creación. Ese es tu trabajo. Y por eso le llamamos mandato cultural, porque cultura significa todo lo que el hombre hace. Si tú no estás interesado en la cultura, esta conferencia te resultará vana. Pero si tú estás interesado en desarrollar proyectos, en ser un buen profesor, en ser un buen ingeniero, en ser un buen científico, un buen tecnológico, esta cosmovisión debe permear tu corazón de tal forma que entiendas que todo lo que se hace, como dice el apóstol Pablo, sea de palabra o hecho, tiene que ser para la gloria de Dios, porque ese es el mandato que Dios le dio al hombre. En la caída, ¿qué pasó en la caída? Dios le dijo al hombre, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hace el hombre? Va y come. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, ahora el hombre decide lo que es bueno y malo según su criterio. Ya no escucha la palabra de Dios. De hecho, cuando vino la serpiente y le dice a Eva, con que Dios ha dicho, Dios ya les había dado una instrucción, pero ellos decidieron no oír la palabra de Dios y sí oyeron la palabra de la serpiente. Y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué sucedió? Ahora ellos quieren ser como Dios y determinar lo que es bueno y lo que es malo, pero ya no van a oír lo que Dios dice al respecto. Y a partir de ahí, el hombre así vive. Date cuenta, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Y qué decir en estos tiempos? Dios ha dicho, somos hombres, y nosotros decimos, somos medios hombres. Dios ha dicho, eres una mujer, una varona, como dice Génesis, pero nosotros decimos, no, es medio hombre, ¿sí? Y viene esta ideología de género. ¿Por qué? Porque nosotros estamos decidiendo bajo nuestro propio criterio, bajo nuestro corazón caído, aparentemente lo que es bueno y lo que es malo, pero un corazón caído nunca entenderá ni se decidirá por lo que es bueno. Está siempre en tendencia a lo malo. ¿Qué pasó en la caída? Las relaciones se rompieron. El hombre rompió su relación con Dios, el hombre rompe la relación con su prójimo. Ahora las esposas quieren dominar al esposo, manipularlo para que las ame y el esposo se enseñorea de ellas. ¿Ya se dan cuenta de dónde viene el feminismo y el machismo? ¿Sí? De la caída en pecado. Pero no solo se rompieron las relaciones, también se rompió la relación hombre-creación. ¿Se han dado cuenta cómo el hombre destruye la creación? Y pareciera que la creación se levanta en contra del hombre con maremotos, incendios, terremotos, en fin, tantas cosas. Hay una relación terrible, terriblemente rota entre el hombre y Dios, el hombre y su prójimo, el hombre y la creación. Pero no solo eso, sino que vino la muerte. Dios le dijo al hombre, el día que de este fruto comas, ciertamente, tan cierto te digo, que morirás.
Por eso dice el apóstol Pablo allá en Romanos 5, dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, pero por el segundo Adán, que es Cristo, entró la vida. Pero vino la muerte. Pero además vinieron las distorsiones de nuestro trabajo, del quehacer. Una prueba de esto en la Biblia. Caín mató a su hermano Abel. Dios le da la sentencia. Y Caín, en vez de decir, Señor, es grande mi pecado, he pecado contra ti, he hecho lo malo, perdóname. No, Caín no se arrepintió. Más bien dijo, es grande mi castigo. Él está preocupado por el castigo que va a recibir. Dice, cualquiera que me halle en la tierra me matará. Pero no está arrepentido. Y Caín se va, es desterrado. Y sus hijos comienzan a desarrollar la creación. Si tú lees Génesis 4, te darás cuenta que el hijo de Caín es Lamec. Y los hijos de Lamec son Jabal, que desarrolla la ganadería y empieza la construcción de las casas. Es Jubal, que desarrolla la música. Y es Tubal Caín, el artífice del bronce. Mira, la historia universal data la era de bronce más tarde, pero ya en la Biblia ya había bronce, ya había la aleación de metales, había metalurgia. ¿Y quién la desarrolló? Tubal Caín. Pero son los hijos de Lamec y de Caín. Ellos no están haciendo estas cosas para darle gloria a Dios, la están haciendo para sí mismos. De hecho, Caín es el primer constructor de una ciudad. Antes de Caín no había una ciudad. Ahora, ¿qué te provee la ciudad? Te provee muchas cosas. Te provee alimento, te provee comercio, te provee medicinas, te provee mucho. Haces comunidad, puedes desarrollar más cosas, puedes avanzar más en el desarrollo de las ciencias. Pero estos no están buscando a Dios, no están desarrollando estas cosas para la gloria de Dios, sino para sí mismos, porque su relación con Dios está rota. Y sabes, muchos de los que estamos aquí podemos todavía estar viviendo en la caída y estar desarrollando la creación. Y quiero ser enfático, desarrollando, me refiero a desarrollar matemáticas, economía, a desarrollar las ciencias, la tecnología, lo que estás estudiando. Y es muy probable que tu cosmovisión no sea la escritural. Y tal vez lo estás desarrollando porque quieres ser próspero en la vida, porque quieres tener dinero, porque quieres tener comodidad, porque quieres viajar, porque te quieres sentir satisfecho, quieres presumir tus títulos. Pero si esa es la motivación de tu corazón, déjame decirte, no es escritural. Y muy probablemente estás caído. Estás distorsionado y reduciendo el avance científico y tecnológico. La siguiente diapositiva es la redención. En Cristo Jesús las relaciones son restauradas. Ahora Cristo nos ha llevado al Padre y nos ha reconciliado con el Padre. Ahora en Cristo podemos amar a nuestro prójimo. El esposo por fin puede amar a su esposa y la esposa por fin puede someterse o sujetarse a su esposo. Los hijos son obedientes a sus padres, honran a sus padres y los padres aman a sus hijos y los cuidan y les proveen y los protegen. También la creación es redimida, porque entendemos que la creación es de Dios y comenzamos a trabajar y a desarrollar la creación para darle gloria a Dios, y entonces la creación empieza a ser restaurada como por medio de la manifestación de los hijos de Dios, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. La creación aguarda, dice, la manifestación de los hijos de Dios. Así que las relaciones en Cristo empiezan a ser restauradas. Pero no solo eso, en vez de muerte tenemos vida eterna. Y el desarrollo, cualquier ciencia que tú estés estudiando, comienza a ser restablecida. Y empezarás a hacer matemáticas, empezarás a estudiar la creación.
para la gloria de Dios. Por eso los cristianos nos encantan las matemáticas, ¿no? Pero a lo mejor no a todos, ¿no? A algunos les encanta el campo, otros les encantan los animales, la tecnología, en fin, lo que Dios te ha dado, debemos hacerlo bajo la redención. Y por último tenemos la consumación, una esperanza futura, triunfo sobre el pecado y nuestro galardón. Un día todo lo que hagamos en esta tierra será recompensado por Dios y tendrá continuidad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú te ejercitas para la piedad, dice, tienes recompensa en esta vida y en la venidera. ¿Qué es la piedad? ¿Sabes qué es la piedad? Es el acto y efecto de tener piedad. Eso es lo mismo, ¿verdad? El diccionario a veces no nos ayuda mucho. ¿Qué es piedad? Es hacer la voluntad de Dios en relación a Dios, en relación al prójimo, en relación a la creación. Y Dios te recompensará. Tendrás un galardón. ¿Y sabes quién es tu máximo galardón? Cristo. Vas a verle cara a cara un día. Vamos al siguiente motivo básico religioso. Vamos a irnos un poquito más rápido. El comienzo de la síntesis religiosa. ¿Qué pasó aquí? Bueno, a partir del siglo, del año 500 en adelante, comienza a haber una síntesis. Ahora, ojo, cuando hablo de síntesis, hablando desde la teología o la filosofía, estamos hablando de la unión de dos creencias. ¿Sí? A veces síntesis se entiende como el resumen, ¿no? En este caso no es un resumen. Estamos hablando de lo sintético. La síntesis es cuando dos puntos de vista se unen. Y esto fue lo que sucedió. ¿Qué pasó? Bueno, al motivo básico escritural, que es creación, caída, redención, le llamamos gracia. Y al motivo griego, materia, forma, le llamamos naturaleza. ¿Qué nos trae esto? Pues un cristianismo sintético. ¿Quiénes fueron los autores de esta síntesis? Bueno, a veces somos un poco duros, ¿verdad? Pero debemos decirlo. Fue Tomás de Aquino, el padre del cristianismo católico romano. ¿Sí? Pero ya desde antes había un intento por mezclar el cristianismo con la filosofía griega. Y lo que hizo Tomás de Aquino fue darle estructura. Fue un trabajo impresionante, enorme, porque estructuró la manera del motivo básico escritural con el motivo básico griego, los unió y hizo una síntesis. Ahora, este pensamiento de síntesis empezó en ese tiempo con Tomás de Aquino, más adelante con la escolástica. Por cierto, de los escolásticos viene el término escuela, porque ellos fueron los creadores de las escuelas, por decirlo así, en ese tiempo, porque daban cátedra y enseñaban esta síntesis. ¿Cómo? Pues hablando de la gracia y de la naturaleza. ¿Se acuerdan que en la Edad Media se le conoce históricamente como el periodo del oscurantismo, donde la iglesia tuvo muchos abusos e incluso se generaron muchas injusticias en la iglesia, y la gente que salió de esa era terminó detestando a la iglesia por todas las injusticias, ¿sí? Que se cometieron, todas las atrocidades que la iglesia cometió. ¿Sabes por qué? Porque tenían una cosmovisión sintética, dualista. Por un lado decían, Dios nos da de su gracia, nos da la escritura, nos da la voz de nuestro líder, el Papa, y a través de la voz de la iglesia se puede controlar a la naturaleza, al caos, a la materia, a la forma, a los árboles, a todo lo que conocemos como creación. Entonces hay una mente dividida. Por un lado están las cosas de allá arriba, lo etéreo, lo celestial, Dios, su gracia, y por otro lado está aquí la tierra. Y se comenzó a
darle un uso a la naturaleza y se le dio una idea de como algo de segundo término, algo no importante. Lo importante era la gracia que viene de Dios. ¿Y quiénes eran los poseedores de esa gracia? La iglesia. Pero ojo, la iglesia en ese tiempo no se refería a todos los congregantes, se refería al clero, ¿sí? Al papa, al cardenal, al arzobispo, al obispo, al párroco, al sacerdote. Ellos son la iglesia. Entonces, si tú querías desarrollar alguna inventiva, querías desarrollar algo, tenías que venir a la iglesia para que te otorgaran la gracia y lo pudieras hacer. Si tú lo hacías sin el permiso de la iglesia, te tomaban y te quemaban en la hoguera. Porque ¿cómo es que ibas a desarrollar la naturaleza sin la gracia de Dios? ¿Ves la cosmovisión que hay en este periodo de la síntesis? Ahora, tristemente, esto existe en nuestros tiempos, en nuestra iglesia cristiana, en nuestra iglesia presbiteriana. Otra vez, ¿alguna vez a ti te dijeron no digas mentiras porque estás dentro de la iglesia? A mí me lo dijeron. ¿Y sabes qué pensaba en ese entonces? ¿Cómo quisiera estar afuera de la iglesia para poder mentir? ¿Sí? A veces decían, no digas esto porque estás en el templo. ¿Sí? O no hagas esto, pórtate bien porque estás en el templo. Mi mente automáticamente decía, bueno, cuando esté afuera del templo voy a portarme como yo quiero. Una mente dividida, porque parece que la iglesia, el templo es lo sagrado y lo demás es secular. Y muchos de ustedes jóvenes no saben cómo relacionar a Dios con las cosas que hacen. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo sería relacionar a Dios con el deporte? ¿Tiene algo que ver Dios con el fútbol, con el básquetbol o con el béisbol? ¿Tiene algo que ver Dios con las artes, con los bailables, con la pintura? ¿Tiene algo que ver Dios con los algoritmos que controlan los sistemas? ¿Tiene algo que ver Dios con la medicina? Pareciera que nuestro cristianismo no tiene nada que ver con Dios. Incluso algunos cristianos piensan que ser espiritual es venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, hablar bien, nunca murmurar, asistir a todos los cultos, ofrendar. Y piensan que ese es un buen cristiano. Cuando describen a un cristiano así, yo me lo imagino casi un monje. Pero, ¿cómo es ser cristiano entonces? Bueno, eso que acabamos de decir que se hace en la iglesia es parte del cristianismo, pero no es todo el cristianismo. El cristianismo da la gloria de Dios ahí donde trabajas en tu oficina, en el campo. No haces trampa. Los cristianos, por ejemplo, no son, vamos a decirlo así, no tienen una cosmovisión de trasladar migrantes de manera ilegal, por ejemplo. No tienen una visión de incursionar en el narcotráfico. No tienen una visión de cobrar una mordida cuando eres tránsito. No tienen la visión de hacer trampa en los exámenes de física o de biología. Los estudiantes para ser profesores de educación no tienen una visión de simplemente dar una clase y el que entendió, entendió y que al cabo a mí me pagan. Si tú piensas así y practicas estas cosas que no deberías, muy probablemente tienes una visión dualista, sintética, de que en la iglesia eres bueno porque eres un líder, porque eres líder de jóvenes, porque eres diácono, porque eres anciano, porque eres pastor. Y dices, yo soy un buen cristiano, porque ayudo a los hermanos, ayudo a la construcción del templo, soy un buen cristiano. Pero en tu vida fuera de las
actividades culticas, eres un pagano. Porque no puedes relacionar a Dios con estas otras cosas, a lo que le llamas secular, que en realidad no existe la palabra secular. El Salmo 24 destruye esta división de las cosas de Dios y las cosas seculares. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, todo lo creado y los que en él habitan, el hombre. Es de Dios todo, cada aspecto de tu vida es de Dios. Vamos al siguiente motivo básico religioso. Quiero decirles que este motivo básico sintético ha dominado hasta nuestro tiempo. Ha sido nuestra cosmovisión, una cosmovisión errada, una cosmovisión no bíblica. El motivo básico religioso se llama libertad naturaleza. Este motivo básico religioso caracteriza la modernidad. ¿Quiénes tienen esta cosmovisión de libertad naturaleza? Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Ellos se movieron mucho en esta cosmovisión, aunque hayan sido cristianos. Tenían mucho de esto. ¿Qué sucede en este motivo? Si tú te das cuenta, ya no aparece gracia, aparece libertad, naturaleza. Después de la Revolución Francesa con Napoleón Bonaparte, lo que buscaba la Revolución Francesa era quitar a Dios y poner al hombre como el centro de todas las cosas. Es decir, no necesitamos más de la religión, no necesitamos más de la iglesia, no necesitamos más de Dios. El hombre puede por sí solo descubrir las cosas y puede alcanzar la plenitud y la felicidad. Esto es lo que el hombre puede hacer y va a llegar a ser el superhombre. Surgen varios filósofos como Heidegger, como Hegel, como, bueno, desde Descartes empieza toda esta era de la ilustración y la modernidad. Y surge Nietzsche, por ejemplo, que era luterano, ¿verdad? Pero sabemos que es un desastre Nietzsche. Tiene una ideología de muerte él. En fin, tantos filósofos que surgen en esta modernidad, que dicen y plantean, vamos a llegar a ser el superhombre, donde ya no tendremos necesidad de Dios. Nosotros por sí mismos llegaremos a la libertad y a la plenitud. También surge Marx, el padre del socialismo y el comunismo, diciendo que no necesitamos de Dios. Marx decía, la religión es el opio, la droga, que tiene somnolienta a la sociedad, pero llegará el momento en que dejaremos de drogarnos y por fin seremos el superhombre. Quitan a Dios y ponen al hombre como el centro. Si avanzamos en la siguiente diapositiva, dice la razón se entroniza, es decir, se pone en el trono. Ya no es la palabra de Dios, no es lo que Dios dice acerca de todas las cosas, es la razón lo que va a dominar esta era. Y date cuenta, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y tus antepasados eran muy dados a siempre estar argumentando, a siempre estar debatiendo. Les gustaba mucho esto. Había grandes debates sobre grandes temas. Y ellos dicen, ya no me interesa lo que Dios diga. Ahora lo que me interesa es cómo yo puedo razonar. Y en base a mis razonamientos voy a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Sigue estando ahí, ¿recuerdas la caída? Porque de acuerdo a mi razonamiento, en base a este fundamento, yo voy a determinar lo que es bueno y lo que es malo para mí y para la sociedad. Dejaron de lado las escrituras. Yo veo hoy en día a muchos padres cristianos intentando razonar con los hijos, intentando volverlos a través de la razón. Pero déjame decirte algo, si tú eres un papá que estás aquí viéndome o una mamá,
Entonces, déjame decirte algo. No se trata de llevar a esta nueva generación a la razón. Se trata de llevarlos a las escrituras, al motivo básico escritural: creación, caída, redención, consumación. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que ha dominado la era moderna. Pero veamos el siguiente motivo básico religioso. Caracteriza a bueno, está bien ahí, caracteriza la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Bueno, en vez de libertad, naturaleza, ¿recuerdas? O la modernidad se deshizo de la iglesia y de las doctrinas y de todo eso, y se fue en pos de la razón. Ahora, en este tiempo, el motivo básico religioso es ser, no ser. Avanzamos en la siguiente diapositiva. Estamos ya por terminar. La muerte de todos los aspectos de la vida. Ser, no ser. ¿Qué significa este aspecto? Bueno, este aspecto de la vida es que, o esta cosmovisión, perdón, es que por más que me esfuerzo en tener satisfacción, en ser individual, no puedo alcanzar las cosas. No me puedo librar de Dios. Al final de cuentas, Dios sigue estando ahí. ¿Recuerdas el Salmo número 2? ¿Qué dice el Salmo número 2? Dice que los pueblos piensan cosas vanas y se vuelven contra Dios y dicen: echemos de nosotros sus ligaduras. Es decir, ya no queremos nada que ver con Dios y vamos a unirnos como nación y vamos nosotros a vivir sin Dios. Y dice la Biblia: Dios se rió de ellos, se burló de ellos. Y en vez de deshacerse de Dios, Dios envió a su Hijo para unirnos a Él. Pero quienes insisten en vivir solos, espera solo la muerte, pero no solo la muerte física, espera la muerte de todo. Mira cómo países se destruyen por la guerra y la lucha por el petróleo. Observa cómo matrimonios se destruyen por la economía, por la falta de satisfacción sexual. Observa cómo jóvenes se empiezan a suicidar porque hoy en día ya por cualquier cosita se quieren morir, ¿no? Porque no terminaron una tarea, porque los dejó el novio, la novia, porque no son felices y tantas cosas. Empieza la muerte una vez más a apoderarse de la humanidad posmoderna. Esta es la cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión posmoderna? La que tú vives. El individualismo. Ya no importa la unidad de la iglesia. A mí a veces, y lo voy a decir con toda franqueza, me da mucho coraje. Mucho coraje. ¿Por qué? Porque veo que hay algunos hermanos en las iglesias, sin decir nombres, simplemente en general, que traicionan la doctrina de la iglesia. No solo en sus vidas, sino que se van por la parte emocional. Muchos dicen: yo me voy de esta iglesia porque no me gusta la alabanza, porque el pastor es bien aburrido, porque la familia tal me mira feo, que en la puerta me sacaron la lengua o algo así. Yo mejor me voy de esta iglesia. Yo puedo estar, dicen algunos, yo puedo estar solito en mi casa. Total, veo el culto en Facebook o lo veo veo algún culto en la tele o en el internet. Y ya, si necesito ofrendar, pues mando mis ofrendas, las transfiero. Pero yo puedo estar solo en la casa. Yo no sé cómo le van a hacer esas personas cuando vayan al cielo, si es que van al cielo. Porque en el cielo va a estar toda la iglesia reunida. Y a ellos no les gusta estar con la iglesia. Hay quienes traicionan la doctrina de la iglesia por emociones. Y no les importa: pues mira, este hermano está en pecado, mira, este hermano piensa así, mira, este hermano,
Pero a mí no me importa, que ellos vivan como quieran. Yo solo vengo a adorar a Dios. Qué terrible pensamiento. Y a veces yo no entiendo cómo participamos de la Santa Cena, porque la Santa Cena habla de la unidad de la iglesia. Y dice, aquel que menosprecia el cuerpo de Cristo. ¿Sabes quién es el cuerpo de Cristo? Toda la iglesia. Y así lo dice el apóstol Pablo. Pero esto caracteriza nuestro tiempo, la individualidad. Seríamos felices si estuviéramos en un calabozo, ¿no? Los jóvenes, métanos a un calabozo con una computadora y pizza y con eso somos felices. Ahí podemos estar toda la vida. No nos interesa interactuar con la familia, con la iglesia, con la sociedad. Que el mundo gire, yo estoy en mi burbuja. Esto atenta contra la enseñanza de las Escrituras. Y sí, tal vez te incomoda, tal vez no está de acuerdo a tu cosmovisión. Estás buscando la felicidad, la satisfacción. Déjame decirte algo, no la vas a encontrar en la creación. Porque la plenitud no está en la creación, está en el Creador. ¿Cuántos jóvenes dicen, yo necesito terminar mi carrera para ser feliz? He visto muchos que terminan la carrera y no son felices. Porque dicen es que necesito un trabajo donde gane dinero. ¿Y sabes qué? Consiguen un trabajo y tienen dinero, pero ¿sabes qué? Con todo el dinero que tienen, no son felices. Es que necesito una esposa. ¿Sabes? Se casan y no son felices. Necesito hijos. No son felices. Necesito nietos. Tampoco. ¿Sabes por qué? Porque todas esas cosas son creadas. Y la creación nunca va a llenar el vacío de tu corazón. Quien lo va a llenar es el Creador. Es Cristo Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En resumen, el primer motivo es creación, caída, redención, consumación. Tú puedes analizar todas las áreas de tu vida a través de este motivo. Si estás descubriendo las matemáticas, date cuenta que el origen de las matemáticas es Dios. Yo le digo o le decía cuando estaba uno de mis hijos más pequeñitos, ¿cuánto es 2 más 2? Me decía 4. Le digo, ¿qué tal que dejo ese 4 ahí en el pizarrón y en 2 horas ya se convirtió en 5? Mi hijo se me quedaba viendo y decía, no, papá, siempre es 4. Pero ¿qué tal que pasan 2 días y lo dejo ahí? Y cuando yo venga, encuentro un 5. Se sobaba la frente y así, como decía, ay, papá, siempre va a ser 4. ¿Por qué? Y me decía con los dedos, 2 más 2 son 4. Y él decía, pero ¿y quién dijo que 2 más 2 es 4? Pues no sé, la lógica. Mi maestra, decía este alumno, mi maestra. Digo, pero alguien le dijo a tu maestra. Y así podemos irnos todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes quién dijo que 2 más 2 es 4? ¿Sabes quién dio esa ley para las matemáticas? Fue Dios. Tú puedes analizar el matrimonio, cómo tuvo un origen, cuáles son los problemas del matrimonio por causa de la caída, cómo en Cristo se pueden remediar todas las cosas y cómo en el futuro estaremos unidos a Cristo como la novia y Cristo nuestro esposo. Y así puedes analizar cada aspecto de tu vida. Cada área que estudias en la universidad, estúdialo desde el motivo básico escritural. Esa debe ser nuestra cosmovisión, una cosmovisión bíblica. Creación, caída, redención, consumación. En resumen, el motivo básico griego, forma, materia. El motivo sintético, gracia, naturaleza. El motivo moderno, libertad, naturaleza. Y el motivo postmoderno, ser, no ser. ¿Sí? Entonces, tu cosmovisión está determinada por algún motivo básico. Ahora yo quiero que veas en tu corazón, que veas dentro de ti, qué es lo que te motiva. ¿Por qué decides como decides?
¿Por qué decidiste estudiar lo que estás estudiando? ¿Por qué estás decidiendo tener novia? ¿Por qué estás decidiendo comprar una casa? ¿Por qué estás decidiendo lo que decides? ¿Qué es lo que te motiva, lo que te impulsa? ¿Cuál es tu motivo básico religioso? Como sea, si tu cosmovisión no está fundamentada en la Escritura, no vas a poder adorar a Dios como debe ser adorado. Jehová es digno de suprema alabanza. Irás de mal en peor, créemelo. Tal vez tendrás y lograrás muchos éxitos, pero el vacío en tu corazón siempre estará ahí. Y terminarás en muerte. Pero si en tu corazón ha obrado el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo pondrá en ti esta cosmovisión tan hermosa que guiará tu vida en todo lo que haces, en todo lo que vives. Y tendrás felicidad, tendrás plenitud. No estoy diciendo que no tendrás problemas. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios trae vida y la visión correcta acerca de todas las cosas. Comencemos a tener la visión que Dios nos dio desde nuestra creación y no permitamos que sea robada la gloria de Dios. Quiero terminar con este lema o este eslogan de la Reforma. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Pues espero haber sido amplio en la explicación, aunque por el tiempo pues es un poco complicado. Hay jóvenes, mucho que decir al respecto. Hay bastante. Tendríamos que estudiar cada aspecto, cada motivo básico religioso. Yo lo he dado de una manera resumida, pero yo les invito para que indaguen más acerca de esto y que podamos lograr a través de las escrituras la cosmovisión que Dios ha dado a su pueblo, no una cosmovisión babilónica, egipcia, ni griega, no una cosmovisión sintética, no moderna ni posmoderna, sino la cosmovisión que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio al pueblo de Israel, que Dios ha dado a su iglesia. Nosotros no somos como los demás. Nosotros no somos como los del mundo en este sentido, porque tenemos una cosmovisión escritural. Gracias. Dios les bendiga. No sé si me permitan hacer una breve oración para ir concluyendo. Señor, gracias te damos por este tiempo. Hay tanto que decir, hay tanto que estudiar, Señor. Pero principalmente las escrituras, tu Biblia, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en ellas, a descubrir las leyes de tu creación, indagar, Señor, en ellas para darte la gloria, para quedar asombrados, impactados por las leyes que tú has dado. Ayúdanos a andar en tu ley. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.